Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio donde hacemos un repaso a algunos temas de la actualidad. Hoy serán nuestros protagonistas los resultados de las elecciones en Italia, las consecuencias que pueda tener en Europa, cómo va a repercutir en la economía también de España y, por supuesto, de impuestos. Y comenzamos presentando y dando la bienvenida a Carlos González, abogado, escritor, compañero, amigo del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien hallados a todo el mundo, y hoy me has puesto aquí a dos miuras que a ver cómo me van a ver qué va a pasar hoy aquí, ¿eh? Pues tú te creces porque te encantan los retos. Bueno, pues dice que es uno de los miuras, pero vamos, te echábamos de menos, que hace un tiempo que no hemos podido coincidir. David Álvaro García, ¿cómo estás? Un placer volver a estar aquí, como siempre, entre amigos además. Por supuesto que sí, director de Comunicación, Acento Asuntos Públicos. Y digamos que ya lo de hoy no puede ser casualidad. Yo creo que se han convertido en una pareja de hecho. Álvaro Ballarín, bienvenido. Otra vez, es verdad, la última vez que estuve aquí coincidí con David Álvaro y, como dije en su día, Álvaro de apellido, que es como más consistente, más solvente que de nombre. Exacto. Que es una elección. El nombre es una elección. Totalmente. Total. Eres portavoz de Presupuestos y Hacienda, ahí es nada, en el Partido Popular, en la Asamblea de Madrid, te vemos ahí intentando que comprendamos algunos aspectos. Por ejemplo, hoy te vamos a preguntar seguro, ahora en un ratito, en cuanto entremos en materia, por una palabra que se ha puesto de moda, que es deflactar, y que probablemente en los círculos económicos saben lo que es, y en algunos políticos es como una palabra clave, deflactar. Y yo creo que la mayor parte de nuestros espectadores y nosotros mismos nos quedamos ahí, bueno o malo, porque dicen que es bueno, pero no lo entendemos. Pero sí que es casualidad, porque tampoco es que esté David todos los días, y las veces que habéis venido venís juntos, o sea que yo no sé si les convertimos en pareja de hecho. Lo que ellos decidan, y pueden ir al registro o no. Sí. Bueno, yo creo que más pareja abierta, que si no, Carlos, vale. se nos enfada. Es verdad que le tenemos además ahí escorado y... Dejémoslo en pareja política liberal. Liberal porque somos bueno, está liberales. bien, está bien. Sí, totalmente. Pareja política liberal, me gusta. Sí. Bueno, vamos a hablar también de unas jornadas populares, pero empecemos por los impuestos, que está candente el tema, no solamente en España, en las comunidades autónomas, sino también, pues fíjate, el Reino Unido. En fin, el momento económico es complicado, es duro, y al respecto vamos a empezar por deflactar, que nos expliques el concepto deflactar y qué tiene que ver con la Comunidad de Madrid, y luego nos avanzas lo que tú consideras que sean los puntos para que puedan preguntar a ellos los puntos clave, ¿no? Muy bien, a ver, deflactar en principio es muy sencillo. Yo que todo el mundo se quede tranquilo, porque no tiene más que una explicación meramente lógica y fácil de entender. Deflactar solamente se puede hacer cuando, como consecuencia de una subida de salarios, tiene que haber una subida de salarios, que esa subida se hace como consecuencia de la inflación. A la hora de tributar en renta, el contribuyente pasa de salto, como el sistema fiscal español, y está bien que sea así, es progresivo. No toda nuestra renta tributa a un tipo de interés, a un tipo de impositivo, de gravamen, sino que a medida que nuestra renta, por ejemplo, los primeros 30.000 euros, a lo mejor tributan al 15%, del 30.000 a 40.000, pues ya tributan al 18%, y así creo que el tope es en el 40%. Hay saltos, hay umbrales para la renta de una sola persona física, hay umbrales. Pues bien, si yo tengo más salario, pero como consecuencia de la inflación, y en términos nominales, por tanto, tengo más dinero, pero en términos reales tengo el mismo, tributo más a Hacienda como consecuencia de que los umbrales de Hacienda siguen fijos, y sin embargo a mí, nominalmente, pero no realmente, se me ha subido el salario y termino pagando más en IRPF. Es como consecuencia de la progresividad del impuesto, de los umbrales que están fijos, y que a mí, aunque con el dinero que tengo puedo hacer lo mismo que antes, en términos reales o menos, porque seguramente me habrán subido el salario menos que la inflación, al pagarme en euros constantes más, tengo que tributar más, porque si a lo mejor antes estaba en 40.000, ahora me pagan 42.000, pero sigue siendo por debajo de la inflación,
habrá el último tramo seguramente que adquiera una progresividad por el tipo de gravamen mayor de la que tendría ganando a lo mejor los 40.000. Esa es una explicación meramente técnica, que tú saltas, pero no porque te paguen más en términos reales, que es lo importante, sino porque al subirte el salario como consecuencia de la inflación, pasas a un umbral que está grabado a un tipo mayor del que tenías antes cuando no te habían subido el salario como consecuencia de la inflación. Claro, entonces puede pasar que te suban el salario, o pasa, que es lo que está relacionado a la deflactación, que te suben el salario, pero te sube el tipo impositivo, los impuestos que pagas, con lo cual vas a ganar en la práctica menos, porque vas a ganar menos, y además vas a ganar menos cuando todos los precios han subido, con lo cual te hacen un flaco favor porque es como una doble bajada. Entonces, por ejemplo, en el PP, ¿qué es lo que habéis propuesto en Madrid? Es muy inteligente, termino de contar, es muy inteligente, María José, termino de contarlo. Y la deflactación consiste en que la cantidad que tú ganas, esos 40.000 euros, por ejemplo, te lo dividen, si como la Comunidad de Madrid ha decidido deflactar al 4,1%, no porque se haya levantado una mañana y ha dicho el 4,1%, no, ha dicho el 4,1% según el INE es la subida media de los precios, que por cierto me parece pequeña, pero bueno, y ha decidido el 4,1% de lo cierto, significa que divides tus 40.000 euros por 1,041 y así te sigue saliendo la cantidad en términos reales que ganabas. Y entonces tú vuelves un poco a los tramos anteriores y estás en los tramos de cuando no te habían subido el salario como consecuencia de la inflación. El detalle importante es como consecuencia de la inflación, porque si a mí me suben el sueldo de 40 a 50.000, por ejemplo, y no es como no era hace 2 años como consecuencia de la inflación, claro que me están pagando más en términos nominales, pero también en términos reales, y entonces tengo que pagar más, pero como consecuencia de la progresividad típica y normal del impuesto. Y deflactar consiste en rebajar tu cantidad en ese 4,1%, ¿no? Que inteligentemente ha adoptado la Comunidad de Madrid porque es el dato que le ha dicho de media el Instituto Nacional de Estadística. Y luego has dicho una cosa, que es que esto es para que lo entiendan nuestros inteligentes telespectadores. Fíjate tú, resulta que si hay un impuesto absolutamente injusto del que nadie puede escapar porque la inflación es una subida generalizada, es decir, de todos, y además sostenida en el tiempo de los precios, es la inflación. Entonces resulta que yo no puedo escapar porque yo soy una persona, tengo una renta disponible y tengo que hacer una serie de gastos. A cualquier gasto que yo vaya va a tener una inflación del 10%, es decir, un impuesto del 10%. De la otra manera, cuando yo pago un IVA, sea reducido o no, yo elijo el bien y en función de cómo está grabado, puedo consumir o no. Yo elijo como ciudadano adulto. En este caso no, todo está grabado un 10%. Bueno, pues el Gobierno de España, que no el Partido Popular, que ya ha deflactado en Madrid, que lo propone Feijóo para toda España y que lo han hecho otras comunidades autónomas, el Gobierno de España dice que pagues el 10% de ese impuesto, que es la inflación, y sobre ese precio final de un producto inflacionado te aplico yo otro impuesto, que es el IVA. Es decir, el Gobierno de España aplica impuesto sobre impuesto. Eso en derecho, tú que eres abogado, lo llamábamos anatocismo, que es aplicar un interés sobre un interés. Y que esto, pues, desde el punto de vista técnico, es tremendo porque es un dinero de los españoles que había que devolvérselo, y sobre todo desde el punto de vista moral, yo creo que es tremendo. Si usted quiere recaudar, tenga la valentía de subir los impuestos, cosa que ahora ya tenemos el Carajal de Chimo Puig en Valencia, y si no, lo que usted está haciendo es con alevosía, sin que se pueda defender el ciudadano, subirle los impuestos doblemente por la puerta de atrás. Carlos. Lo ha explicado de forma absolutamente maravillosa. Pasa que sabes que aquí intentamos también dar un poco de cultura. A mí me preocupa mucho más de esto la estructura que la coyuntura. Ha hablado el profesor perfectamente de lo que es la coyuntura. Pasa que a mí me preocupa mucho más la estructura. Y hay que reconocer que el lenguaje y la aplicación de los impuestos es un lenguaje caduco, ideado hace 100 años, que luego se fue desarrollando, y por lo tanto en la práctica es absolutamente fuera de lugar. Lo explico muy sencillo. Yo gano 100.000 euros al año. Automáticamente se me aplican los tipos impositivos de la renta. Me quedarán unos, como el marginal, creo que está en el 48, me quedan 60 y algo.
digo que el marginal está en 40 y tantos, 48, 49, automáticamente me quedan 60.000 euros. Pero si yo voy a comprar un piso con esos 60.000 euros, que se entiende según el código fiscal que son míos, es falso. Porque en la Comunidad de Madrid tengo que llevar un 7% más, llamar a Isabel y decirle, oye, que voy a comprar este piso. Y dice, tráeme el 7%. Si voy a Valencia, tengo que llevar el que más barato lo tiene, Madrid. Espera, es el más pero barato. Si voy a Castilla y León, tengo que llevar el 8, y si voy a Valencia, tengo que llevar el 10. Con lo cual, mi piso ya no vale 60.000 euros, vale 66. O yo tengo que tener 66.000 euros para comprarlo. Pero hete aquí que no para ahí, porque al año siguiente a mí me aplican el IBI sobre ese dinero que se entiende que ya era mío. Pero párate, no, es que no solo eso, es que además me van a aplicar el impuesto sobre el patrimonio por yo haber sido un tío ahorrador y tener ese piso. Pero espera, que es que además ahora me vienen y me dicen que soy con grandes fortunas y por lo tanto me quieren aplicar también el impuesto. Claro, con lo cual no, estoy explicando lo que es todo el proceso fiscal. Con lo cual se entiende que aquellos 60.000 euros que en justicia eran míos, porque gané 100.000 y me quedaron 60, resulta que es todo falso. Con lo cual, ¿qué se está potenciando? Pues se está potenciando figuras societarias para no tener esos bienes. Pagos en B. Todo el tema. Y que otra gente que no ahorra viva al día. Y el día que tiene problemas llama a la puerta de los servicios sociales y dice, oiga, que yo también quiero comer. Y dice, pero usted no ha ahorrado. Es igual, yo también quiero comer. Pero el ejemplo que has puesto es muy bueno precisamente para hablar de lo de patrimonio, y ahora le damos la palabra a David, porque has puesto un ejemplo con una cantidad concreta, que pueden ser 60.000 euros, que yo, por ejemplo, que voy mucho a Asturias, por 60.000 euros te puedo decir que para buscarte una casita y tal la puedes encontrar, a lo mejor alguna que tengas que recuperar y tal, o un pisito en la playa, lo que sea. Pero no estamos hablando de un rico, y sin embargo que nos están como aquello de divide y vencerás, porque siempre he pensado, y creo que es importante que lo expliques, porque hay cosas que se nos escapan, que las grandes fortunas, que no sé, que si se las han ganado trabajando honestamente, no sé por qué hay que despreciarlas, al contrario, pienso que deberíamos tener la inversión, o sea, porque yo a mí que una persona, yo quiero que todo mi entorno gane mucho dinero y esté muy feliz, y ya está. Pero eso de rico suena como despreciativo. Esas grandes fortunas tienen unos mecanismos y unos recursos para moverse a otros países, por ejemplo, Portugal, que está muy cerca, quiero decir, no hay ni que salir de la península ibérica, mientras que los demás, los que tienen nómina o los que somos pequeños o medianos empresarios, no podemos movernos a ningún sitio. Y son esos que llaman ricos porque a lo mejor se puede comprar un pisito en la playa de 60.000 euros. Entonces, que expliques el impuesto ese de patrimonio, porque claro, dicen de patrimonio y parece como que es que tenemos, pues, no sé, una ciudad o somos propietarios de hoteles y tal, que por otra parte, quiero decir, cada uno tendrá que responder, pero yo una persona, porque tenga muchas propiedades y tal, para mí, en principio, no es una persona a la que haya que poner bajo sospecha, al contrario, que dé trabajo a mucha gente. Por supuesto, yo comparto esa filosofía. El impuesto de patrimonio es muy sencillo. Por cierto, el impuesto de patrimonio lo puso Zapatero en su día. Es un impuesto que solamente queda en algunas comunidades autónomas, que no en Madrid, creo que con un nombre distinto en Noruega y en Suiza. Y es un impuesto que grava... O sea, que en la Unión Europea no existe ningún país. No, porque Suiza y Noruega no están en la Exacto. Unión Europea. Están en Europa, pero no en Europea. Y no ya ni siquiera en el núcleo del euro. Pues bien, el impuesto de patrimonio es un impuesto que grava al mismo sujeto político que originó la renta en su momento, y que esa renta ya estaba gravada con progresividad, y que como consecuencia de esa renta hay un ahorro, que es un consumo diferido en el tiempo, y que es muy bueno porque lo que tú ahorras lo invierte en otros, ese es el sistema de la economía clásica, y resulta que a ti, independientemente de que ese patrimonio te dé rendimiento o no, porque si te da rendimiento ya tributa por el IRPF, te quitan de una manera desactiva, de una manera casi confiscatoria, un tipo que puede ser hasta del 2% anual, pero si es que a lo mejor ese patrimonio no está rindiendo ningún provecho, no está teniendo ninguna rentabilidad. Pero lo que voy, es un impuesto que dice que aquellos patrimonios superiores, no sé si 900.000 o 1 millón de euros en total, como magnitud fondo, aquellos patrimonios que tienen más de 1 millón de euros de fondo, y que en ese millón de euros no está incluida hasta 300.000 euros la renta, la casa habitual del titular, del sujeto pasivo del impuesto, viene obligado el resto a tributar al 2%. Es gravar 2 veces la misma renta y sobre todo, y tú has dado la clave, yo podría dar aquí 1.000.000 de argumentos académicos, pero el más importante, que es palmario. Hoy en día las comunidades autónomas, pero sobre todo hoy en día los países, compiten también en coste fiscal. Es que los países
Irlanda, Francia, Italia, Portugal, España, están compitiendo fiscalmente. Y el impuesto, los que saben de contabilidad, saben que el impuesto, los empresarios lo entienden como un coste, como un coste fijo. Y entonces, si tú tienes un coste fijo alto, el gobierno de España te está dificultando ser competitivo en Europa, en un mundo que además se ha globalizado últimamente. Por tanto, tú no puedes tener un sistema fiscal sin mirar al resto de Europa y al resto del mundo. Y esto es lo que, con la miopía del PSOE y en algunos programas de televisión, no tan elevados como este, van diciendo, no, pero es que si tú quitas 150 millones, quitas 150 millones de la sanidad. No, oiga, a lo mejor quitan 150 millones y llegan unas inversiones brutales a Andalucía o a Madrid que hace que bajando los impuestos se recaude más. Esto de decir, quito 150 pensando que lo que entra por lo que sale, hombre, a lo mejor ni en primero de economía, eso es mucho antes. Hay que entender que hoy en día, en una economía globalizada, lo importante es que haya seguridad jurídica, que haya impuestos bajos, que se vea cómo compites fiscalmente con el resto, que estamos en un mundo globalizado, en un mundo absolutamente competitivo, que hay que atraer inversiones y generar estabilidad y seguridad jurídica para permitir la amortización de las inversiones y que haya una estabilidad por parte del inversor. Es decir, son un conjunto de cosas que hay que tener en cuenta y que no basta con decir yo le bajo el impuesto a los ricos, independientemente de que yo, que voy ligero de equipaje, me parece estupendo que haya gente rica. A mí no me preocupa es que haya gente pobre. Claro. Y que tenemos que luchar contra eso. Pero a ver si vamos a estar en ese discurso absolutamente estamental y decimonónico de que si están todos mal, yo estoy contento porque yo estoy mal, ¿no? Si es que los empresarios no tienen más remedio, los empresarios con su dinero y los ricos o lo invierten directamente ellos, haciendo una asignación de los recursos que hace el mercado, que desde mi punto de vista es más provechosa que la que hace el Estado, o lo tienen en el banco, que ya irán al banco otros inversores a pedirlo y a invertir. ¿Para qué? Para crear riqueza y crear empleo. Y ese empleo hace que haya salarios altos. Por tanto, esas miopías que se ven en algunas tertulias de televisión, espero que no se den aquí en Déjate de Historias. Desde luego que no, David. Yo daros la enhorabuena porque creo que es la primera vez que veo en un programa que se habla de economía con conocimiento de causa y que alguien explica lo que es deflactar. Era algo imprescindible, así que daros la enhorabuena a ti como presentadora y a ti como profesor, bueno, y autoridad moral y economicista, ¿no? Porque al final es verdad que la economía tiene mucho de ideología en algunos aspectos. Sí. Me explico. Hay una visión de la economía muy keynesiana que lo que viene a decir es, oiga, usted lo que tiene que hacer como administración pública es abrir hoyos para que luego otros lo tapen con dinero público, ¿no? Y así mover la economía. Y luego hay una visión mucho más liberal que lo que viene a decir, sintetizado al extremo, es donde está adecuadamente el dinero del contribuyente es en su bolsillo. Es obvio que hay que pagar impuestos. Y yo pago impuestos y me gusta pagar impuestos, se me entienda bien, ¿eh? No vengáis luego a decirme que pague los vuestros. Pero me gusta pagar impuestos porque creo que en un estado de bienestar y en un estado de derecho hay que pagar y hay que aportar al Estado. Claro. Lo que pasa es que hay que hacerlo siempre y cuando en el otro lado haya gestores que gestionen ese dinero público con criterio y con cabeza. El problema viene cuando la única ambición que hay enfrente es la recaudatoria. El Estado español nunca ha ingresado tanto como está ingresando en estos momentos. Nunca. En su historia jamás ha ingresado tanto como está ingresando en este último ejercicio anual. Sin embargo, la percepción ciudadana que hay en la calle, o cualquiera de los que nos esté viendo en su casa, es de que nuestra vida está peor. Cada vez estamos más asfixiados, ¿no? Cuando nos hablan, porque el problema está en los análisis. Cuando se nos dice que el problema de la inflación viene derivado de Ucrania, sí y no. Sí y no. Cuando empezó el conflicto con Ucrania, España tenía un 7,8 de inflación. ¿Que se ha ido agravando hasta superar el 10%? Sí. Pero ya había un problema estructural. 7,8 que es muchísimo. Totalmente, un 7,8 es muchísimo. Por lo tanto, de fondo ya había un problema de base. No es una cuestión única y exclusivamente coyuntural. Ya había una marejada de fondo que nos decía que las cosas no empezaban a ir bien desde el punto de vista económico. Cualquiera de los que nos esté escuchando en su casa, y estoy convencido que me van a entender, salga usted con 50 euros a hacer la compra. Y verá, comparado con lo que hace 2 o 3 años, compraba con esos 50 euros en su supermercado de confianza. Es que esa es la mayor prueba del sistema económico que puede tener un ciudadano y es en lo que le afecta y es lo que entiende. El problema está en cuando nos metemos en este tipo de discursos deliberadamente dificultosos
que se escuchan desde algunos sectores políticos para que la gente no entienda qué es lo que sucede. Había alguien muy intelectual que definía el socialismo como aquella fuerza política que se basaba en un dilema muy sencillo, que era: si se mueve, ponle un impuesto; si se sigue moviendo, súbeselo; y si se para, dale una subvención. Pues esa es un poco una visión económica que hay hoy en día, desgraciadamente. Y que cuando tienen enfrente a alguien, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que aplica una política impositiva y una política económica con la que el ciudadano se siente cómodo, que ve esa sensación de es una comunidad autónoma donde se cohabita el mantenimiento de los servicios básicos y esenciales, donde hay dinero para dependencia, donde hay dinero para sanidad, donde hay dinero para educación, pero a la vez se tiene más libertad económica que en otras comunidades autónomas, pues viene el alumno desaventajado y dice: no, oiga, usted no haga eso, que está feo, porque me deja a mí en mal lugar. Hombre, pues es como el alumno que saca un 2 en un examen y a su compañero al lado que saca un 9 le dice: chico, no saques un 9, que yo saco un 2. Baja tú, ya veré yo si paso del 2 al 3 o al 4, pero Claro. tú baja de ese 9 y ponte en un 5. Claro. Ese es el problema. Y tiene otra derivada, que es cuando dentro de esa misma formación política, y estoy hablando del partido que gobierna en España o de la coalición que gobierna en España, cuando uno de sus dirigentes autonómicos se sale del camino y dice: bueno, pues es que tiene sentido Valencia, lo que están Chimo diciendo Puig. otras comunidades autónomas, y voy a intentar hacer ajustes fiscales para que el ciudadano no tenga tanta presión fiscal. Y ahí ya se cambia el discurso, ¿no? Entonces creo que hay un problema de fondo, que es la utilización partidista de la política económica y sobre todo de esa perversión en el lenguaje para confundir al ciudadano, que es estéril, porque como decía, en última instancia el ciudadano ve cómo su salario no sube o sube muy poquito, cómo la inflación se come todo el dinero que tiene mes a mes y cómo su vida cada día es más cara. Dicho esto, hago un apunte. Hay estadísticas que han salido además hace muy poquito, hay artículos en prensa muy buenos sobre esto. Estamos viviendo un momento social donde el ciudadano es más tolerante con las subidas de impuestos. En los últimos 20 años, en el siglo XX en España, no ha habido tanta tolerancia a los impuestos. Y esto tiene una explicación, y es que durante la pandemia del COVID-19 todos nos hemos dado cuenta de que el Estado es necesario y que el estado de bienestar lo generamos todos a través de nuestros impuestos, y que gracias a Dios a que teníamos un estado de bienestar, España pudo encarar una pandemia como la encaró, y tenemos vacunación, y hemos tenido un sistema sanitario que ha permitido, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid se construya un hospital Zendal en un tiempo admirable. Acordémonos al principio de la pandemia, cuando veíamos a los chinos construir hospitales provisionales, casi de campaña, en unos días. La Comunidad de Madrid construyó un hospital con todas las letras, a pesar de algunos, en poquito tiempo más. Y ahí nos hemos dado cuenta que pagar impuestos tiene sentido. Por eso hay más tolerancia a las subidas de impuestos, pero con criterio, Con un límite. que es el problema Ahora que hay hoy le en damos día. la palabra a Álvaro, y aunque es algo que parece que ya ha pasado hace unos días, como no hemos podido coincidir en el programa, sí que lo quiero comentar. Además creo que no lo hemos comentado, que Carlos ha estado viniendo otras veces. Lo que dices tú es así, pero yo creo que tenemos un hartazgo, la población, de que nos estén diciendo que tengamos cuidado con el consumo de la calefacción, que tengamos cuidado con el consumo del agua, que cuando vayamos a hacer la compra, como si fuéramos idiotas, si cada uno creo que somos coherentes y vamos a hacer la compra en la medida que podemos. El tema está en que ni en los alimentos más económicos se puede seguir comprando en la misma cantidad, porque ha subido mucho. Esa cesta de la compra, que es, y esto sí quiero que quede muy claro y que lo tengan muy claro los espectadores, es una cartilla de racionamiento de un partido comunista. Y a mí me recuerda a Cuba, que por cierto están ahora mismo sin electricidad en toda la isla, que tienen derecho, como mucho los cubanos, a un cuarto de pollo al mes y cosas así. Una cartilla de racionamiento que a lo mejor tuvo su sentido o no en la posguerra española, pero que se tiene que hacer en momentos de eso. Entonces a mí que me venga una señora a decir lo que tengo que comer o no, o que me ponga, ya a mí lo del chocolate blanco ya me parece que es de tomadura de pelo, pero que nos ponga una cartilla de racionamiento que lo pone como una cesta, que ha fracasado. Me alegra, porque quiere decir que en España muchas personas piensan. Entonces, Álvaro, y ahora lo que vas a hablar, pero hay un problema, creo que no son competencias de la Comunidad de Madrid, pero yo, que normalmente no voy en el metro ni en el autobús, pero hablo con la gente, porque parece que hay una ministra que viaja mucho en metro y autobús y hablan de la renovación
del Poder Judicial. Es alucinante. Es increíble. el tema en el metro. Es un tema muy conocido. Todo el mundo habla de esto. Fíjate qué calefacciones tenemos aquí, pero nos lo dicen muchas personas, en mi familia también me lo están diciendo, y dices, cuando puedas hablar con alguien, porque tenemos la suerte de estar en un medio de comunicación, diles que si no es del Ayuntamiento de Madrid o no es de la Comunidad de Madrid, que por favor que intenten hacer algo con las comunidades de vecinos, porque todos estos que predican tanto para la gente humilde, que la calefacción están pagando 3 y 5 veces más que otras personas porque les tienen como si fueran industriales o algo así. Eso es un encargo que te hago, que habléis a ver si se puede hacer algo con las calefacciones, porque no es que no quieran pagar, es que ¿por qué? Por tener una calefacción comunitaria tienes que pagar como si 3 o 5 veces más, y es un problema muy grave que hay ahora mismo y nos lo ha comentado mucha gente. Eso es un encargo que te hago. Sí, lo miraré a ver. El otro día en mi comunidad de vecinos, Sí. la presidenta vino visitando casa por casa para ver el número de módulos que tenía cada radiador, imagino, para hacer contadores individuales. Claro. O algo parecido. Pero es verdad. Claro, pero puedes hacer contadores individuales, pero si la caldera es comunitaria, o sea, que no tengas individual, creo que le aplican el mismo impuesto. Claro, pues. Entonces ahí está, porque dice, nosotros aquí tenemos contadores individuales, pero aplican ese impuesto a las comunidades de vecinos. Hasta donde sé, da lo mismo que tengas contador individual. Eso ya luego, porque hay una parte que es la base, o sea, que pagan sí, el gasto por tenerlo, fijo el gasto, y luego puedes pagar el consumo, pero aunque tú lo tengas apagado, el consumo es el que tienes que pagar de base es altísimo. Entonces, eso es una preocupación real que yo no he oído a esta señora de la cesta de la compra, y no me gusta faltar al respeto porque son ministros, pero bueno, la llamo señora y creo que la estoy haciendo grande, que nos hable de eso, que sí es un problema, porque vamos con los 50 euros, como dice David, no se puede prácticamente comprar nada. Los que trabajamos, tenemos coche, que no sé, también debemos ser medio delincuentes, a mí me cuesta exactamente llenar el depósito el doble, Y luego llega la calefacción y nos dicen que toda la culpa es nuestra. Entonces, bueno, es un encargo. El problema es grande y es por la desafección y por la dejación de responsabilidad del Gobierno de España. A ver, el otro día había una discusión, que además es una discusión meramente académica, de si la inflación es una inflación de oferta o es una inflación de demanda. Ya digo yo que es de los dos lados. Principalmente desde mi punto de vista es de oferta, precisamente por los precios subyacentes, pero también hay inflación de demanda porque España, con su gasto público brutal, que es el componente más importante de la demanda agregada, ha hecho que en los últimos 10 años nos hayamos ido al 120% del PIB de deuda pública, y resulta que con la riqueza que generamos en un año más esa, resulta que ha habido una especie de ilusión monetaria que ha generado el Gobierno de España con su deuda pública. Entonces eso es de demanda también. Pero cuando la inflación originariamente ha sido una inflación de oferta como consecuencia de los precios energéticos, pero ya es una inflación de segunda ronda porque está llegando a los precios finales, porque aquí todo el mundo está intentando incrementar los márgenes, y como el Gobierno no se sienta con los sindicatos y la patronal a hacer un ajuste de rentas y decir no podemos incrementar el beneficio ni las rentas, pero tampoco los salarios, para que esto no sea un bucle inflacionario, pues resulta que se están llevando a los precios finales. La cuestión está en que hay inflación del 10%, como decía muy bien antes Carlos, no, lo ha dicho Álvaro, del 7% prácticamente en el año anterior, y el año que viene será del 8%. Fijaos, 6 más 7 más 10, estamos hablando de una inflación mínimo del 23%. ¿Qué significa eso? Que una inflación en 2 años y medio del 23% significa que todos los ahorradores van a perder en 2 años y medio un 23% de su patrimonio, directamente. Y no contento con eso, el Gobierno de España te dice que además te va a poner, que lo están estudiando, un impuesto de patrimonio, que va a poner otro impuesto de patrimonio, otro impuesto a los ricos, es decir, a aquellos que se dedican a ahorrar y que con ese dinero otros invierten. Por tanto, creo que estamos haciendo algo profundamente malo para los ciudadanos, pero sobre todo algo todavía peor para la creación de riqueza y el empleo de España. Y has dicho una cosa antes bastante actual, con lo de la cartilla del racionamiento. No hay en España, y no podemos asustar, porque asustar sería antipatriótico y encima genera expectativas negativas, no hay en España una cartilla de racionamiento como se conoció en la posguerra, pero sí que hay
una especie de autorracionamiento de las personas que no consumen por miedo al futuro. Y consumen menos o en cantidad o en calidad. Y eso, las cosas como son, es una autolimitación. Y por tanto, todo eso se está propiciando porque el gobierno de España se limita a hacer una cosa que a mí me parece absolutamente irresponsable, porque para eso que dejen espacio a otros, y es contarnos lo que hay. Es decir, nos cuenta lo que está pasando, que para eso ya hay otros que lo hacen mejor, sí, en vez de intentar atacar las causas. Oiga, si hay una inflación de oferta, siéntese y haga un pacto de rentas. Y si hay una inflación de demanda, ya sé yo que la política monetaria no la tiene usted y la tiene el Banco Central, influya para que el Banco Central Europeo retire masa monetaria, que por cierto, ¿cómo va a retirar masa monetaria si ha estado financiando la deuda pública española metiendo, creo que ha sido 3 trillones de euros en los últimos 10 años precisamente para que se financiasen países como España y que suban los tipos de interés? Pero sobre todo, yo podría entender, oiga, que es que yo no tengo ya la política monetaria, tampoco la cambiaría. Bueno, tampoco puede devaluar España, en la época de Felipe González, 2 veces para ser competitivo sin ser productivo, de la noche a la mañana. España se volvió competitiva porque devaluó la peseta. Ahora no tenemos ese mecanismo para exportar, ese mecanismo de devaluación que por contra nos empobrece como país. No tenemos la política monetaria tampoco para subir los tipos de interés y frenar la inflación. Solo tenemos una cosa, claro, hace falta tener el coraje y creérselo de procurar que los precios por la parte de la oferta no crezcan, haciendo un pacto para que el coste salarial no suba todo lo que sube la inflación y los márgenes empresariales y los costes finales de los bienes y servicios no suban tanto, y tienen que hacer el esfuerzo la patronal. Eso es lo único que tiene que hacer el gobierno y eso es lo que no hace. Y estamos en la situación actual precisamente por esa dejación. Vamos a irnos a Italia. Vamos a empezar con Carlos, pero luego sí le pediría a David, Álvaro, como te llama Ballarín, que nos expliques, igual que nos ha explicado lo de deflactación, el sistema de votación en Italia, porque creo que aquí no se entiende. Y nos pasa, pues Francia es distinto, Italia es distinto. Y entonces, bueno, Carlos, primero, Vaya por la deflactación. sí, hacemos un cambio. ¿Cómo crees que ha habido elecciones en Italia? La ganadora es Giorgia Meloni. Independientemente de otras cosas, sí quiero destacar, porque no lo he oído a otras mujeres que siempre se fijan cuando gana una mujer o hay una mujer en un puesto de relevancia, independientemente de lo que piense o no piense, es mujer. Lo quiero recalcar porque a lo mejor luego va a llegar otra de presidenta y van a decir que es la primera. Igual que en la Comunidad de Madrid también la primera presidenta fue del PP, pues bueno, es una mujer, ¿no? A partir de ahí, yo no le doy más mérito por mujer que por no, aquí les damos los mismos, sino los que tengan. Pero ¿tú cómo crees que este resultado, que ha alarmado mucho en medios de comunicación, parece que la Unión Europea, cómo crees que puede influir en Europa? Fíjate qué pregunta más fácil. Bueno, vamos a ir un poco a lo sencillo. Primero, he estado leyendo casi todo lo que he podido estos días sobre ese tema. La conclusión para mí es un poco la plasmación de lo que Fukuyama dijo a finales de los 90. Las ideologías de alguna manera han muerto. Sabes que hemos llevado en la peña a Eupredio, a Padula. La peña periodística Primera Plana. Tiene que venir Ballarín. Ballarín no ha venido. Tiene que venir allí. Porque David Álvaro sí. Es que no te convoco. Lo invitaremos allí a comer con nosotros. No me pides. No te pido. Y dijo algo textual. Dice, él nos reconoció allí públicamente que es homosexual y que se vino a España por un novio. Dice, yo conozco a muchos amigos míos del LGTBI que han votado a Meloni. Sí. ¿Por qué? Porque se ha acabado ya un poco. Por cierto, Euprepio, vamos a felicitarle, que se ha casado hace unos días, lo ha celebrado en Madrid, y en el Museo del Traje, cantó Carina al amor y bueno, fue una boda estupenda. Entonces, previa a las votaciones de Italia, además. Exacto, sí, porque no quería que se la chafaran, porque él es contrario totalmente a Meloni, entonces pues tuvo su día de felicidad y luego tuvo los resultados electorales. Sí. Otra cosa que también, esos son datos que se pueden contrastar, el sur de Italia, pobre y campesino, en su mayoría, que había votado a 5 estrellas en las últimas elecciones, ha votado a Meloni. Por lo tanto, lo que demuestra es que la gente lo que quiere es trabajar, lo que quiere es comer, lo que quiere es vivir, funcionar en la vida de una manera normal u ordinaria, y ya todo ese juego mental, a veces demasiado académico y a veces bastante, como muy bien decía David Álvaro,
ilusionista de fácil y de eslogan político, pues se tenía un poco a la gente como se tienen otros aspectos de los que tú estabas hablando ahora, proponer el limitar una cesta de la compra. Entonces, lo que han demostrado las elecciones italianas es que la gente ha pasado a ser, si le podemos llamar así, práctica, y ha votado a quien cree que le dice cosas prácticas y que cree que va a aplicar cosas prácticas. Luego ya veremos cómo actúa, lo que hace o las decisiones que toma. Y por lo tanto, ese es el gran velo que se ha caído. Alguien lo ha resumido diciendo que lo que se había demostrado en Italia es que habían perdido el miedo al fascismo o a todo lo que estaba detrás del fascismo, que era lo que se había construido Italia desde los años 40 hasta aquí. Por lo tanto, yo creo que viene una nueva Europa, una nueva sociedad, con cosas como siempre, buenas y malas, no hay planteamientos lineales en la vida de esto es todo bueno, esto es todo malo, y lo que tenemos que ver es en la práctica cómo implementan políticas concretas y cómo toman decisiones concretas, porque pese a ser, también he leído otro artículo que decía, qué casualidad, es el único partido confesional de Europa, ¿no? Y sin embargo, donde ya están gobernando, no han tocado el aborto, no han tocado, lógico ya, el divorcio, y no han tocado aspectos LGTBI que podría parecer que a un partido confesional católico pues de alguna manera le chirriaba, ¿no? Por lo tanto, hay que ir ver en aspectos... A ver cómo se traduce en la práctica. De acuerdo. Claro, tenemos poquitos minutos, entonces vamos a ver y luego sé que Álvaro quiere hablar. Pero si me permites, es solamente 30 segundos por lo que ha dicho Carlos y luego Álvaro nos cuenta todo lo del proceso italiano. Ha dicho una cosa muy interesante. Yo soy un ferviente admirador de Fukuyama desde que leí El fin de la historia, El último hombre, esa dialéctica hegeliana. Pero yo no sé, a ver, en un mundo globalizado, donde hay unas deudas públicas ingentes, donde hay una masa monetaria que va por todos los países y que determina los crecimientos de 65 billones de euros, estoy de acuerdo en que las ideologías tienen un margen de maniobra muy pequeño. Pero yo no sé si han muerto las ideologías o el liberalismo las ha matado a todas. Porque al final este mundo va a seguir existiendo, va a seguir para adelante y va a seguir como, esa expresión que a mí me gusta mucho, como venía siendo. Y ya acabó. El marxismo, porque Karl Marx no era ningún idiota, hace una ideología a partir del capital extraordinaria y desde el punto de vista técnico irreprochable en un libro, pero luego se demuestra que él no tenía, o que la condición humana no tiene nada que ver con eso que él escribió. El capitalismo, el liberalismo, la sociedad de mercado, todo lo que viene a ser lo mismo, no es el pensamiento ni de Adam Smith ni de alguien que se pusiera con un lápiz y un papel a escribir una ideología, no. El liberalismo es el compendio de miles, de cientos de miles de años de evolución y es lo que se plasma en una ideología que recoge la verdadera naturaleza de la persona, del ser humano, que es egoísta, que es solidario, que es codicioso, que es ambicioso, pero también es altruista, que conforma sociedades, y eso va a seguir. Y yo creo que más que mueren las ideologías que han tenido una vida de 200 años apenas, que es nada en la historia de la humanidad, lo que va a haber es una preponderancia única de la ideología liberal. Y si no, que se lo pregunten al Partido Comunista Chino, que para seguir siendo viable China ha tenido que adoptar el más radical de los capitalismos. Estos 30 segundos los has grabado con varios impuestos, porque han llegado a convertirse como en unos 4, ¿eh? Es que soy político. David, voy a ser breve, porque creo que es interesante contar cómo es el sistema, pero incluso más interesante es contar las causas de por qué Meloni está donde está y cuál era la situación previa a Italia. Italia no tiene un sistema electoral muy diferente al que tenemos en España, por ejemplo, es un sistema a una única vuelta, donde se votan o bien partidos políticos o bien coaliciones. En este caso, el centro-derecha, si hacemos un eje dicotómico izquierda-derecha, el centro-derecha iba en coalición, cosa que la izquierda no. Aquí ya hay una primera gran diferencia. Pero yo creo que, como decía, que lo interesante es contar la previa, más que el sistema electoral, que son 400 escaños, donde por el sistema de prima al primero, pues hay un beneficio claro del centro-derecha que tiene... Estos 3 partidos del centro-derecha se han presentado con una única lista. Eso es, bajo una misma lista, bajo un mismo paraguas, con sus partidos políticos debajo de él. Y hay una prima
cosa que en España no hay. Ha habido siempre mucho debate, sobre Sí. todo en los últimos años cuando ha habido multipartidismo, Ujú. de una prima al ganador. Claro. Una prima de un porcentaje de escaños, un número concreto de Sí. escaños, ¿no? Y tú quedas el primero, pues tienes un tercio más Eso pasa en el EGM con la audiencia de también. diputados, claro. Pero como decía, lo interesante es datos, que la gente sepa. Italia, 67 gobiernos en los últimos 76 años. Es que 67 en 77 años. en 77 O sea, un años. Desde año, el 45 2 meses. son 13 meses de media. Para los matemáticos, 13 meses de media. Han tenido 5 leyes electorales en el siglo XXI. 5 leyes electorales. En España se ha mantenido una. Y luego, como dato, en esta última legislatura, que obviamente no ha sido de 4 años, como he venido diciendo, la media son 13 meses, más del 50% de los parlamentarios del Parlamento de Italia cambió de partido político. Eso que aquí, y yo creo que es un momento de hacer Qué barbaridad. orgullo de Sí, sí, de nación, España. de patria y de sistema. Aquí hay un tránsfuga y se le señala con el dedo. Sí, sí. Y socialmente le censuramos. Pues en Italia, más de la mitad de los parlamentarios que había en el Congreso de Italia cambiaron de partido en la última legislatura, que ha durado muy poquito. La mitad es la última. Más de la mitad, O sea, hay que más contar, del hay que contar los que 50%, siguen en el mismo partido. más del 50% En la cambiaron. última, yo pensaba que sería en los 50. No, 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 en no. En la última legislatura, bueno, no ha sido ni 2 años, No. más del 50% de los parlamentarios dato han cambiado. También hay otro dato que puede explicar esto, y es que en España tenemos un sistema de partidos muy asentado. PP y PSOE son partidos estructurales de la vida pública y de nuestro sistema. Es verdad que ha habido un multipartidismo intercambiable en los últimos años, con Podemos, con Vox, con Ciudadanos, pero hay 2 grandes actores, y se está viendo en las encuestas, que son partidos de Estado. En Italia, más del 80% de los partidos políticos que hay hoy en día no existían en el siglo XX. Es más, he dicho el 80% no existían en el siglo XX, pero es que más de la mitad no existían hace 10 años. Es que son formaciones políticas muy nuevas, porque el consumo político en Italia es aceleradísimo, no tiene los plazos que tenemos en España. Y aquí nos quejamos a veces de, Sí, de- "Joder, con estamos las de mociones de elecciones todo el rato", censura sí. ya nadie puede planificar una legislatura. Pues mirad Italia. Por lo tanto, yo, primer atisbo o providencia que hago a futuro. En 2023, Italia está votando otra vez. Ujú. Yo creo que vuelven a votar. Si además a eso sumamos que el trío ganador está compuesto por Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi y Matteo Salvini, están condenados a matarse. Sí, sí. Bueno, ya han empezado. A Berlusconi ya se le ha escuchado con un micrófono abierto. Oye, parece que a su edad, con la experiencia que tiene, cómo se le siguen escapando medios los de micrófonos comunicación. abiertos. Le pillaron un micrófono abierto diciendo que Salvini, que era un tipo muy majo con el que irse a tomar cervezas, pero que era un inepto. Sí. Esto ha trascendido. Salvini tiene una envidia a Meloni tremenda, porque quien construyó ese ideario populista Sí. de una derecha diferente fue Salvini, o quien empezó a beneficiarse de él. Sin embargo, Creo que los, saca un 7 los frente a un frutos, 24% eso es, los ella. frutos No, de ha ese sacado un éxito. 8,8. Lo que pasa es que Claro. lo quieren cargar y no lo quieren Claro. hacer ministro. Y luego hay otra derivada, que es que en la Liga, que es el partido de Salvini, no hay un plan B, no hay una cara visible. Entonces hay muchos componentes que nos hacen indicar que será un gobierno que dure poco. Y luego yo haría otra cosita muy sencilla, que es censurar mucho a nivel periodístico, cosa que no sucede en este programa ni con mis compañeros, las etiquetas simplonas. Sí. Hemos escuchado el fascismo vuelve a Italia. Sí. Yo no tengo ninguna simpatía por Meloni, pero en Italia no hay casi 8 millones de fascistas. Es imposible. Pero igual que en España no había 5 millones de antisistema. No. Sobre todo porque ya las etiquetas dicotómicas no sirven. Porque esto ya no va solo de si es un partido de derechas o de izquierdas, va de si es un partido nativista, autárquico, que se mira a sí mismo, más nacionalista, o si es un partido globalista, mundializador, que mira por un proceso amplio de miras, por una alianza atlántica, o si sin embargo miras por un discurso populista o por un discurso más de largo alcance, más cerebral, más pausado, más templado. O sea, hay como un diagrama de movimientos en el que es muy difícil encuadrar en un eje binario o bidimensional a este determinado formaciones políticas. Pero sí que está claro que son formaciones políticas populistas. ¿Por qué? Porque juegan un discurso tremendamente visceral, se apoyan en los sentimientos del ciudadano, apelan a la víscera, no apelan al argumento cerebral o práctico o pragmático, que luego en su acción política no son tan viscerales. Lo hemos visto aquí, en el gobierno de España, gobierna en coalición
Partido Socialista y Podemos. Las cosas que decía Podemos en la campaña electoral de las elecciones europeas en 2015 no son las cosas que luego... ¿Por qué? Porque los sistemas democráticos, y en Italia esto también sucede, son mucho más sólidos de lo que nos pudiera parecer. No permiten que llegue cualquier, entenderme bien, loco o cualquier desconocido de la política y quiera hacer grandes estropicios. Al final los sistemas son tan solventes y tan duraderos y tan potentes que no permiten grandes vaivenes. Por supuesto. Y la Unión Europea, que bueno, como sabéis que soy una firme defensora con las cosas que haga mal, porque a ver si no, todo lo que se hace, pues hay unas cortapisas que son fundamentales. Quedan muy poquitos minutos, voy a pedirle a Álvaro que aunque sea en titulares me diga una cosa y cerramos contigo, Carlos. Jornadas populares, ¿qué quiere decir esto? Muy bien, la convención que prometió Ayuso la vamos a hacer entre... ¿Una convención de qué? La convención política que prometió Ayuso, porque el Congreso fue extraordinario y no tuvo la parte de la ponencia política, la vamos a hacer ahora en 5 patas. Vamos a hacer una jornada popular entre los días 21 y 22 de octubre hablando de la ecología y el cambio climático. Luego en el mes de noviembre iremos con la persona en el centro de la política. Luego en el mes de diciembre iremos con el valor del esfuerzo, que se ha perdido mucho y que para nosotros es fundamental el esfuerzo, el sacrificio y la igualdad de oportunidades, sabiendo que detrás del talento está el esfuerzo, que los dos juntos son una bomba productiva y de realización de la persona, pero sin las dos cosas, cada una por separada no funciona. Finalmente vamos con algo tan importante para nosotros como es la juventud, los retos de la juventud, y finalmente algo tan de ella como es vivir a la madrileña, que es un espíritu nuevo. De ella y tuya, yo creo que tú también vives muy a la madrileña, también, ¿no? Pero bueno, vivir a la madrileña es trabajar mucho, trabajar con vocación de excelencia, trabajar con conocimiento, con esfuerzo, intentando la excelencia, que sabes que a medida que te acercas a ella se aparta porque la perfección solo es de Dios, pero poniéndole mucho esfuerzo y sabiendo que Madrid es una ciudad viva, una ciudad donde hay que moverla, hay que hacer pues transferencias económicas para que todo crezca, una ciudad que se puede vivir y una ciudad donde todo el mundo es bienvenido y acogedora. Esa es la ciudad de Madrid, no tasas, abierta permanentemente, una ciudad acogedora, una ciudad segura, una ciudad culta, una ciudad bonita, una ciudad que nadie se siente extraño porque es cosmopolita. Esa es la ciudad de Madrid y la comunidad. Y queremos además en esta convención dar la palabra a toda la sociedad madrileña, partiendo de que habrá unos cuestionarios preguntándole a los afiliados cuáles son los temas en cada una de esas 5 materias que más le preocupan, que opinen ellos y que luego se hagan asambleas en los distritos y en los pueblos para hacer papeles, conclusiones que se mandan a Génova para que los que dirigen cada una de las mesas los tengan en cuenta y los incorporen a sus conclusiones, sabiendo que el Partido Popular sabe que es un partido de gestión, pero un partido de músculo político y que la gestión sin política se queda fría y se queda inanimada, y la política sin gestión es lo que algunos desde el sentimiento quieren reivindicar. No, nosotros somos el partido de los madrileños que representa mejor que nadie a los madrileños. Yo he estado en todas las fiestas populares en el mes de agosto. Como dices, lo que nos estamos quedando sin tiempo, así no, que ya termina. Digo, el único partido que está en la calle, que está con la gente y que representa ese partido que se parece mejor que nadie a la Comunidad de Madrid es el Partido Popular. Al resto de partidos no los he visto en ninguno de los municipios en los que he estado, y he estado en 25 municipios. Sí, solamente hay que seguirte por redes sociales para verte que has estado muy activo. No miento. Muchísimas gracias, te pediremos más que vengas. David Álvaro García, muchísimas gracias por Un placer, acompañarnos. como siempre. Carlos González, para cerrar, algo que quieras comentar de lo que hemos enviar un dicho mensaje positivo y de esperanza. Esta televisión, este programa, estos compañeros lo han dicho mejor que yo. Creemos en el futuro, creemos en la esperanza, y todo va a ir bien, depende de nuestro esfuerzo y de nuestro sacrificio, tal como ha dicho Álvaro, y por lo tanto creo que debemos luchar por el futuro, porque en nuestras manos está el que venga bien o venga mal, y por lo tanto desde aquí vamos a luchar para que venga bien. Por supuesto que sí, se agradece ese mensaje positivo y de ánimo que creo que necesitamos, porque efectivamente hay cosas que van mal, pero hay algunos compañeros de medios de comunicación que dicen la mayor crisis de no sé qué. Digo, hombre, hay que estudiar un poco de historia, porque fíjate, hasta en la pandemia, que hemos estado fatal, que ha tenido muchas consecuencias muy graves,
pero podíamos comprar, teníamos agua y podíamos hablar por teléfono. Pues en esos momentos de la historia no ha sido así. Así que venga, vamos todos para adelante, y si me lo permiten, una última recomendación. Es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.